Bienvenido nuevamente a clases. Hoy vamos a resolver un nuevo caso sobre costo de capital de nuestro módulo estructura de capital, ¿no? Entonces, para poder resolver este caso, siempre la recomendación está hecha de que debemos leer el caso completo para ver de qué se trata y qué es lo que nos pide que desarrollemos. Entonces, vamos a dar una leída breve al caso que dice costo de capital. Antecedentes. Un grupo de inversionistas planean invertir en un nuevo proyecto, que es una planta procesadora de aceite de chía, lo cual tiene un costo de 50 millones de dólares. Descripción de la situación. Los inversionistas reunidos en un café analizan las diferentes alternativas de financiamiento para financiar la inversión de la planta industrial. A la conclusión de la reunión se propone la siguiente estructura de capital o financiera: deuda bancaria de largo plazo 5 millones, emisión de bonos por 25 millones, acciones preferentes por 8 millones y acciones comunes por 12 millones de dólares, ¿no? El grupo de inversionistas tienen las siguientes informaciones. Según la información de un asesor corporativo de la banca, podrán obtener financiamiento del sistema bancario a una tasa efectiva del 9% anual por un plazo de 5 años, con cuotas fijas anuales. Además, los gastos legales asociados al crédito es de 2.400 dólares y los seguros de desgravamen es de 400 dólares anuales que se pagan junto a las cuotas. Los bonos se emitirán a un plazo de 10 años con una tasa cupón del 5.50% anual. El pago de los cupones serán semestrales. En el mercado están dispuestos a pagar $1.000 por cada bono que emite la empresa, es decir, a la par. Y el costo de emisión es de 25 dólares por cada instrumento emitido. Por las acciones preferentes prometen pagar un dividendo de 4.8 dólares por acción y las que se emitan se venderán a 41 dólares con un costo de colocación o emisión de 2.44% sobre el precio de venta. Conforme a las proyecciones de los analistas de inversores, los inversionistas tienen la siguiente información de mercado: tasa libre de riesgo 2.5%, rendimiento de mercado 12.5%, riesgo de mercado o beta desapalancada 0.58824 y riesgo país 2%. Ya para concluir la reunión, los inversionistas le solicitan a usted que realicen un análisis minucioso del costo de capital de las diferentes fuentes de financiamiento seleccionadas para llevar adelante la inversión en la planta industrial. Por tal motivo debe preparar un informe o reporte que contenga los siguientes puntos. Entonces ahí en el punto 1 nos pide determinar los costos de las diferentes alternativas de financiamiento, que son 4. Básicamente deuda bancaria, emisión de bonos, acciones preferentes y comunes. Es decir, tenemos financiamiento externo, que son estas dos primeras, y financiamiento interno, es decir, capital ajeno y capital propio. Y luego, como punto 2, nos pide que calculemos el costo promedio de ponderado capital, que es el costo de capital, o por sus siglas en inglés, WACC. Entonces, como ustedes pueden ver, este caso se trata de la implementación de una planta industrial de procesadora de aceite de chía que tiene un costo de 50 millones. Ahora los inversionistas deciden financiar su inversión con esta estructura de capital, ¿no? Que tenemos financiamiento ajeno, que son financiamiento externo, y financiamiento interno, que es el financiamiento de aporte propio. Entonces las condiciones o informaciones que les proporcionan son todo esto. Entonces para ello, para poder desarrollar, lo primero que tenemos que hacer es vaciar toda esta información a una hoja de cálculo. Entonces nuestro primer trabajo es vaciar toda la información a una hoja de cálculo. Entonces vamos a empezar por ahí y lo que vamos a hacer es empezar a vaciar toda la información. Entonces eso es nuestro trabajo. Hagamos o empecemos con ello entonces. Muy bien, entonces aquí lo tenemos ya todos los datos vaciados a esta hoja de cálculo y vamos a eliminar todo esto y lo que vamos a empezar es a determinar lo que nos piden, ¿no? El costo de las diferentes alternativas de financiamiento. Entonces vamos a seguir en este orden, que primero nos pide el costo de la deuda bancaria, el costo de la emisión de bonos, luego preferentes, comunes y finalmente el costo de capital. Entonces vamos a recordar un poquito del financiamiento bancario. Entonces estas es las condiciones del financiamiento bancario, que vamos a verificar la información vaciada que esté correcta, ¿no? Eso es lo primordial. Entonces, según enfrente tenemos financiamiento del sistema bancario, que es de 5 millones, eso lo tenemos aquí.
Ya vaciado, tenemos un tasa de 9%, plazo de 5 años, gastos legales asociados al crédito, $2.400 y de $400 de seguros a pagar anuales junto a la cuota. Entonces, lo primero que tenemos que desarrollar y nos pide además que los pagos se hacen anuales y en cuotas fijas. Entonces, cuotas fijas significa que el sistema de amortización que yo tengo que elaborar es por el sistema francés con una cuota fija, ¿no? Entonces ahí me especifica que van a ser cuotas fijas, es decir, todos los años voy a pagar el mismo importe. Por lo tanto, lo primero que tengo que calcular entonces o elaborar es mi cuadro de amortización, es decir, mi cronograma de pagos, que es la tabla de amortización. Entonces vamos primero con la cuota. Para calcular la cuota utilizamos ya la función pago que ya explicamos anteriormente, que la información que me pide es la tasa, 9%, punto y coma, NPR es el plazo de 5 años. También movilizo porque voy a replicar la operación hacia abajo y luego me pide el valor actual, que básicamente es la deuda. En este caso la deuda es de 5 millones. Entonces cierro paréntesis y toda esta operación tengo que replicarlo hacia abajo. Entonces ahí tenemos las cuotas que yo tengo que realizar, como pago al banco, ¿no? De 1.285.462 anuales durante 5 años. Entonces, una vez calculado la cuota, lo que tengo que traer es ahora, si quieren, esta es la primera que tengo que calcular. Vamos a colocar aquí, ahí está, esa es la primera opción. Luego traigo la deuda inicial. ¿Cuánto es la deuda al inicio del año 1? Es lo que me acabo de prestar, o me voy a prestar en este caso 5 millones. Es decir, esta empresa, este grupo de inversionistas necesita invertir en una planta industrial que va a procesar aceite de chía. Entonces, para ellos son alternativas de financiamiento. 5 millones se conseguiría mediante deuda bancaria. Entonces, ahora como segundo es a calcular la tasa de interés. La tasa, si quieren, hemos hecho como bueno, no es necesario, ¿no? Segundo, en ese orden, si ustedes quieren, 2. Como 3 sería la tasa de interés. La tasa de interés. La tasa de interés. La tasa de interés. Entonces, la tasa de interés vamos a utilizar con la función pago. Pago de interés. Entonces, la primera información que me pide es la tasa, nuevamente 9%. Punto y coma. El periodo me está preguntando de qué periodo quieres calcular la tasa. En este caso el periodo 1 lo dejamos libre porque vamos a replicar la operación hacia abajo. Luego NPR, que es el plazo, 5 años. Y luego el valor actual, que en este caso sería la deuda de 5 millones. Entonces no olvidemos que la deuda siempre debe estar con negativo. Entonces cierro paréntesis, ahí tenemos los intereses. Para lo que tengo que hacer es replicar la operación hasta el año 5. El cuarto en calcular sería el capital. El capital simplemente va a ser la cuota menos el interés. Es una opción, ¿no? No olvidemos que la cuota está compuesto por intereses y capital. Pero nosotros vamos a utilizar una función que se llama pago prim. Y nuevamente la información que solicita es la tasa, 9%. Periodo, en este caso quiero calcular el pago capital del periodo 1. Lo dejamos libre porque tengo que replicar la operación y esto debería moverse para cada periodo. Luego, punto y coma, NPR, que sería el plazo de 5 años. Punto y coma, me pide el valor actual nuevamente, que sería la deuda de 5 millones negativos sin olvidarnos. Entonces, ¿qué pasaría si ustedes se olvidan el negativo? Pues simplemente el dato va a salir negativo. Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta que se olvidaron del signo negativo de la deuda. Entonces, ahí tenemos los pagos de capitales. Si ustedes verifican, interés más capital debe dar el importe de la cuota en el periodo que ustedes quieran revisar. Por ejemplo, periodo 5, 1.285.450. Periodo 3, de la misma manera, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí lo tenemos ya calculadas las cuotas, que estos son los pagos que tengo que realizar al banco. En cada una de las cuotas, estos son las amortizaciones de mi deuda y estos son los intereses pagados por los días vencidos, ¿no? Ahora mi saldo. Mi saldo de la deuda. Mi deuda inicialmente es de 5 millones. En la primera cuota
amortizo mi deuda por valor de 835.416. Es decir, después de pagar mi primera cuota, tengo un saldo de deuda de 4.664.538. Eso sería la deuda inicial para el año 2, para el periodo 2. Y eso puedo replicar la operación hasta el periodo 4. Y saldo para el saldo para el periodo 2, al final del periodo 2, es decir, después de pagar mi segunda cuota, el saldo sería saldo anterior, que es del periodo 1, menos la amortización del capital del periodo 2, ¿no? Que es el pago de la cuota 2. Entonces, ahora sí puedo replicar la operación y ustedes podrán ver que al final del periodo, pues tiene que salir 0, ¿no? Es decir, al pagar la última cuota, que es el periodo 5, pues mi deuda tendría que quedar saldada. Entonces, esto es lo que yo tengo. Este es mi cuadro de amortización por mi deuda. Pero no olvidemos que para solicitar o conseguir este financiamiento bancario tenemos que incurrir algunos costos adicionales. Por ejemplo, los gastos legales, que son los gastos que tenemos que pagar a notarías, las fotocopias, los viáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos ascienden a $2.400. Y además, con los créditos, con las deudas, vienen casados los seguros de gravamen y el seguro de garantía en algunos casos. Entonces, estos seguros ascienden a $400 anuales, que serán pagados junto a la cuota, ¿no? Eso es lo que especifica, ¿no? Que serán pagados junto a las cuotas, ahí está. Entonces, lo que tengo que hacer es determinar mi flujo, que simplemente va a estar compuesto por la cuota y los gastos legales y seguros asociados al crédito. Entonces, en el año 0, yo percibo del banco 5 millones, pero a eso lo tengo que restar los gastos legales incurridos para conseguir ese financiamiento. Es decir, mi flujo del año 0 sería 4.997.600. Una vez obtenido esos recursos por parte del banco, lo que tengo que hacer es, a partir del final del año 1, empezar a cancelar esta obligación. Y lo que yo cancelo, la obligación, es pues la cuota al que tengo que ir a pagar. Aparte de la cuota, tengo que pagar también el seguro, que asciende a $400. Este seguro lo inmovilizo porque es única información para poder replicar la operación así hacia abajo. Entonces, aquí tenemos nuestro flujo, que en realidad es lo que tenemos que ir a pagar al banco. Es decir, al banco tengo que ir a pagar todos los años 1.285.862, de los cuales 1.285.462 son a mi cuota del crédito, y adicionalmente tengo que pagar los seguros. Entonces, estos son los flujos que yo tengo que erogar de la empresa cada periodo durante 5 periodos. Entonces, ahora con esto recién puedo determinar el costo de la deuda bancaria, ¿no? Entonces, para ello vamos a utilizar la función TIR. Entonces, TIR, agarro los flujos desde el año 1 hasta, o desde el año 0, perdón, hasta el año 5, y tenemos un costo de 9.03, ¿no? Entonces, esto sería mi costo de la deuda bancaria. Entonces, llevamos esa información allá y esto está expresado en términos porcentuales. Entonces, el costo de la deuda bancaria es de 9.03%. Ese costo, en ese costo está incluido todos los gastos que hemos tenido que incurrir para financiarnos con el banco por valor de $5 millones. Entonces, alguien dirá, esta es la tasa que pago al banco. Sí, usted paga efectivamente 9%, que son estos los intereses. Pero aparte de estos intereses que usted tiene que pagar por la deuda que está consiguiendo de 5 millones, pues tiene que incurrir a estos gastos, más a los pagos de los seguros que vienen asociados con el crédito, ¿no? Entonces, el objetivo de esto es que determinemos los costos reales del financiamiento, que incluyan todos los costos adicionales que genera obtener un financiamiento bancario. Entonces, una vez obtenido el financiamiento bancario, el costo del financiamiento bancario, que es de 9.03, vamos a ir a la segunda parte, que es el costo de emisión de bonos. Entonces, el costo de emisión de bonos
nos dice que los bonos se emitirán a un plazo de 10 años con una tasa cupón del, vamos a revisar esta información también para empezar a desarrollar. Entonces tenemos el monto 25 millones, ahí está, emisión de bonos, plazo, tasa cupón 6 años, plazo nos falta aquí, ¿no? El plazo nos falta aquí, y tenemos valor nominal 1000 y costo de emisión $25. Entonces lo que nos faltaría es el plazo de 10 años. Entonces ya tenemos el plazo 10 años, tenemos la tasa cupón 5%, valor nominal, y la forma de pago son semestral, es decir, 2 veces al año, ¿no? Y el costo de emisión asciende a $25 por cada instrumento emitido. Entonces, muy bien, para determinar el costo de emisión, nuevamente también hay que incluir todos los costos asociados a la emisión de bonos. Entonces, y esos costos asociados a la emisión de bonos es de $25 por cada bono. Y cada bono fueron emitidos a su valor nominal, es decir, a la par, a $1000. Entonces, lo que necesito determinar es, por ejemplo, el número de bonos emitidos, porque los costos de emisión me dan por bonos. Entonces, para determinar el costo total de emisión necesito saber la cantidad de bonos emitidos. Entonces, como estos bonos fueron emitidos a la par y yo necesito recaudar 25 millones, entonces el número de bonos emitidos serían al monto de 25 millones dividido entre el valor nominal. Es decir, tengo que emitir 25.000 bonos para recaudar un monto de 25 millones emitidos a $1000 cada instrumento, cada activo financiero. Entonces estos son 25.000 bonos, ¿no? Ahora puedo determinar recién el costo, ¿no? El costo, vamos a hacer con otro colorcito para ver qué estamos determinando. Entonces, el costo total de emisión, que sería simplemente $25 por bono multiplicado por el número de bonos emitidos. Esto está ya expresado en dólares, ¿no? Entonces ya tenemos el número de bonos a emitir para recaudar una suma de 25 millones. Tenemos el costo total de emisión, que es de $625.000. Y aquí tenemos que calcular la recaudación. ¿Cuál va a ser nuestra recaudación? Al emitir 25.000 bonos a $1000 cada activo financiero, yo recaudo 25 millones. Pero para obtener estos 25 millones, para conseguir en el mercado de valores 25 millones, he tenido que incurrir a un costo de $625.000. Entonces mi recaudación serían de $24.375.000. Ahora tendré que calcular el cupón que la empresa emisora tiene que pagar a los tenedores de bono. Entonces el cupón, no olvidemos que simplemente es, aquí está la ecuación, al monto por la tasa de emisión, que es del 6.5%. Es decir, mi cupón anual asciende por $1.625.000 por la totalidad de los bonos emitidos, ¿no? Si usted quiere saber por cada bono emitido cuál es el cupón por cada bono, entonces el cupón total divide entre el número de bonos, es decir, por cada bono tiene que pagar $65, ¿no? Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es ordenar esta ecuación, lo que hemos utilizado. Ahí está. Entonces el número de bonos ha obtenido el monto dividido entre el valor nominal. Ahora, para determinar el costo de emisión de los bonos, vamos a utilizar la función tasa. Entonces la función tasa, la primera información que me pide es NPER, que vienen a ser los plazos. Los plazos son 10 años por la forma de pago. En este caso, el plazo son 10 años, pero la forma de pago de cupones son semestrales. Eso significa que tengo que pagar 2 cupones por año, es decir, cada semestre, 2 veces al año. Por lo tanto, 2 por 10 serían 20 semestres. Punto y coma, me pide el pago. El pago son los cupones que tengo que la empresa emisora tiene que pagar a los tenedores de bonos. Entonces los cupones son de 1.625.000, pero como son pagos que la empresa emisora tiene que realizar, son salidas de efectivo, por lo tanto negativo.
Como estos son anuales, pues los divido entre la forma de pago, que son 2 veces al año. Punto y coma. Ahora la recaudación, que es el valor actual, ¿no?, de 24.375.000. Punto y coma. Y tenemos el valor final, que al final, a su vencimiento, tenemos que desembolsar el monto recaudado, que es de 25 millones de dólares. Es decir, la devolución del capital se los reembolsa a su vencimiento. Es decir, es 100%, el valor de la redención es 100% a su vencimiento. Que no especifica, pero entonces, si no especifica, asumimos que esa es la operación. Entonces, 25 millones. Cerramos paréntesis y multiplicamos por la forma de pago. Entonces, de 6.85, que esta es la ecuación que utilizamos, ¿no? Entonces, el costo de emisión de bonos es de 6.85%. Está expresado en términos porcentuales. Luego ya tenemos el costo de la deuda bancaria, tenemos el costo de la emisión de bonos. Ahora calculamos el costo de las acciones preferentes. Entonces el costo de acciones preferentes, vamos a nuestra hoja de cálculo y simplemente va a ser lo siguiente. Entonces, para calcular el costo de las acciones preferentes, aquí tenemos ya toda la información. Nuevamente verificamos toda esta información para que luego no estemos cometiendo errores. Entonces, ahí tenemos acciones preferentes, prometen pagar dividendo de 4.8 dólares por acción y las que se emitan serán comercializadas o vendidas a 41 dólares con un costo de colocación o emisión de 2.44% sobre el precio de venta. El monto de emisión mediante acciones preferentes o el monto de financiamiento mediante acciones preferentes es de 8 millones de dólares, ¿no? Entonces ahí están los datos y como estos son emisiones nuevas, entonces utilizo esta ecuación que dice que el costo de acciones preferentes es igual al dividendo preferente dividido entre el precio menos costo de colocación. Pero necesito el costo de colocación en términos monetarios. Entonces, costo de colocación. Colocación en términos monetarios. Es decir, necesito en dólares, ustedes quieren. Entonces, esto va a ser igual. Simplemente dice que 2.44% sobre el precio o por el precio, que es de 41 dólares. Entonces, ¿cuánto le cuesta emitir cada acción preferente en el mercado de valores? Pues tiene un costo de $1, ¿no? $1 por acción, ¿no? Entonces, ahora, aquí está la ecuación, ¿no? Precio de venta por el porcentaje de costo de colocación. Ahora estamos recién en condición de calcular el costo de la acción preferente. Como son emisiones nuevas, entonces dice dividendo preferente, ¿no? Dividendo preferente, entonces mi dividendo preferente es 4.8 dividido entre el precio menos costo de colocación. Entonces dividido entre el precio de 41 dólares por acción menos el costo de colocación en términos monetarios. Y esto es del 12%. Entonces ahí tenemos ya el costo de las acciones preferentes. Ahora vamos a calcular el costo de las acciones comunes, pero aquí nos dan información del mercado. Conforme a las proyecciones de los analistas de inversores, los inversionistas tienen la siguiente información de mercado: tasa libre de riesgo, rendimiento promedio de mercado, riesgo de mercado, beta desapalancada y riesgo país. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el costo de las acciones comunes por el modelo de KPM. Entonces, para ello nos ofrecen o nos entregan esta información, que es la tasa libre de riesgo, rendimiento de mercado, beta desapalancada y riesgo país. Entonces, este modelo de KPM, aquí lo vamos a colocar, el modelo de KPM. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. A ver, ahí está. Este es el modelo de KPM, que es la rentabilidad de la acción común, la rentabilidad del activo. Dice que el modelo de KPM es igual a la tasa libre de riesgo más el riesgo del mercado, que es el beta apalancada, por la prima de riesgo del mercado, que simplemente la prima de riesgo del mercado
es igual al rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo más el riesgo país. Bien, entonces esas son las variables que contiene el modelo KPM. Ahora bien, ¿qué es la tasa libre de riesgo? La tasa libre de riesgo generalmente son aquellos instrumentos de inversión que son libres de riesgo. Ahora, ¿qué activos financieros de inversión son libres de riesgo? Generalmente, los instrumentos de inversión libre de riesgo son los bonos que emiten los gobiernos. Un ejemplo claro son, por ejemplo, los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, el rendimiento que ofrecen estos bonos emitidos por el Tesoro de Estados Unidos generalmente se toma en plazo de 10 años. Entonces, esa información ustedes lo pueden sacar de la página de Investing, que aquí lo tenemos el link. Entonces, esa tasa, ese rendimiento que ofrece estos bonos se toma en cuenta como tasas libres de riesgo. Entonces, los inversiones o activos financieros libres de riesgo generalmente son los bonos o documentos que emiten los gobiernos, ¿no? Entonces, en otra clase vamos a entrar a detalle para ver a esta página de cómo se obtiene. Entonces, por ahora lo que vamos a hacer es simplemente calcular el costo del capital propio, en este caso las acciones comunes. Entonces, el otro componente del modelo KPM es beta. ¿Quién es beta? Beta mide la sensibilidad del rendimiento de la empresa con respecto a la variación del rendimiento de mercado. Es decir, en castellano, beta simplemente mide el riesgo del mercado. No olviden que ustedes hay dos tipos de riesgo. El riesgo que es propio de la empresa y el riesgo de mercado. Ustedes lo conocen como el riesgo sistemático, el riesgo no sistemático, o riesgo diversificable y el no diversificable. Entonces, los riesgos que no podemos diversificar son propios del mercado y esos son medidos por beta. Ahora bien, si beta es mayor a 1, nos dice que el rendimiento de la empresa varía en mayor proporción al rendimiento del mercado. Significa que es altamente volátil el rendimiento de la empresa respecto al del mercado. Y cuando beta es igual a 1, el rendimiento de la empresa varía en la misma proporción que el mercado. Y si beta es menor a 1, el rendimiento de la empresa varía en menor proporción al rendimiento del mercado. Es decir, el riesgo de la empresa es no muy volátil cuando es mayor a 1. Entonces, si nosotros revisamos nuestro caso, nosotros tenemos un beta de 0.58, pero no olvidemos que es beta apalancada. Volvemos a repetir, beta nos muestra el riesgo del mercado. Ahora, nosotros tenemos que calcular para determinar este modelo el beta apalancada, es decir, beta apalancada. ¿Qué significa eso? Que nosotros a esta beta desapalancada tenemos que agregarlo el riesgo financiero que nosotros estamos asumiendo al obtener financiamiento de capital ajeno. Entonces, ese riesgo financiero tenemos que agregar a nuestra beta desapalancada. Eso es la beta apalancada, ya agregado el riesgo financiero, que más adelante lo vamos a realizar. Entonces, beta mide el riesgo del mercado, que es la sensibilidad empresa-mercado. Entonces, ahí vamos a ver si somos altamente sensibles ante los cambios que pueda suceder en el mercado o somos muy poco sensibles, ¿no? Entonces, eso vamos a ver cuando calculemos beta apalancada. Entonces, yo les invito a leer el material que se los proporcionó para entenderlo y entrar a detalle, a más profundidad sobre estos indicadores. El otro componente del modelo KPM es el rendimiento de mercado, ¿no? Antes de entrar a rendimiento de mercado, ¿cómo calculamos beta? Beta se puede calcular como la división entre la covarianza del rendimiento del activo versus rendimiento de mercado dividido entre la varianza del mercado, o el coeficiente de variación del mercado por la desviación del activo dividido entre la desviación del mercado. Entonces, por cualquiera de estas dos ecuaciones yo puedo determinar beta. Y también aquí les dejo un link para que ustedes puedan ingresar el beta de las diferentes empresas o industrias del mercado a nivel mundial, ¿no? Entonces, esa es la segunda variable. La otra variable que toma en cuenta el modelo KPM es el rendimiento de
mercado. Entonces, como rendimiento de mercado generalmente se toma en cuenta el rendimiento que me genera el índice Standard Poor's 500, ¿no? También conocido como SP 500. Esto es uno de los índices más importantes de Estados Unidos que aglutina las 500 empresas más grandes o representativos del mercado. Entonces aquí también les dejo el link de Yahoo Finance, que podemos ingresar a la página o a los índices Standard Poor's 500, que en otra clase vamos a entrar a detalle a este punto. Por ahora en nuestro caso el rendimiento de mercado es de 12.5%, ¿no? Entonces vuelvo a recalcar, en la siguiente clase les invito a que ustedes ingresen y vamos a verlo también a detalle de cómo obtener el rendimiento de mercado. ¿Okay? La otra variable que para Latinoamérica debemos hacer un ajuste a nuestro modelo de KPM, es agregarlo el riesgo país. Entonces, como esta inversión va a ser realizada en Latinoamérica, específicamente en Bolivia, entonces necesitamos agregarlo, hacerle un pequeño ajuste a nuestro modelo de KPM, y para ello necesitamos agregarlo el riesgo país. Entonces veamos el tema de la otra variable, que es riesgo país. Todas las inversiones tienen diferentes tipos de riesgo, y el riesgo país es el riesgo adicional que estamos asumiendo cuando invertimos en un país determinado. La definición básica de riesgo país consiste en calcular la diferencia entre el rendimiento de un bono del Tesoro de los Estados Unidos y un bono del país en cuestión con el mismo plazo de vencimiento. Entonces, es decir, si yo quiero calcular el riesgo país para Bolivia, entonces tengo que calcular la diferencia entre el rendimiento que ofrece los bonos del Tesoro de Bolivia a 10 años menos los rendimientos que ofrece los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Entonces ese es el premio que recibimos por invertir en país Bolivia. Entonces de esa manera determinamos el riesgo país, que en su momento, nuevamente, cuando ya entremos a detalle, vamos a entrar a esta página y cómo podemos obtener el rendimiento que ofrece Bolivia por sus bonos a 10 años. Entonces, si ustedes gustan, podemos ingresar, por ejemplo, ahora vamos a entrar a la página del Banco Central de Bolivia, Banco Central de Bolivia, y vamos a ver este último dato. Entonces, Banco Central de Bolivia. Entonces entramos a la página del Banco Central, información económica, operaciones de mercado abierto, resultados de subastas, letras de tesoro, bonos del tesoro, letras del Banco Central de Bolivia y bonos del Banco Central, bonos del tesoro. Entonces aquí tenemos la información de los rendimientos que ofrecen por los bonos emitidos por el Tesoro de Bolivia. En este caso es, por ejemplo, monto ofertado 3.640 a 10 años. Entonces fíjense, los bonos emitidos a 10 años ofrecen un rendimiento de 3.20%, ¿no? Por ejemplo, estos son los rendimientos que ofrecen los bonos emitidos por Bolivia, ¿no? Y tenemos a 15 años 4.5 o 3.6, ¿no? 4.10, y ahí tenemos la información. Entonces, para determinar la tasa libre de riesgo, tendría que calcular de la misma manera el rendimiento que ofrece los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, por diferencia, yo calculo la tasa libre de riesgo, que es el premio que yo recibo por invertir en Bolivia. Entonces, de esa manera se van determinando cada uno de los componentes del modelo KPM. Pero para este ejercicio en específico, ya me lo dan estos variables del mercado, y por ende lo que vamos a hacer simplemente es empezar a desarrollar y a calcular. Entonces ahora lo que nos toca es calcular beta apalancada, es decir, agregar el riesgo financiero a nuestra beta desapalancada. Entonces, para calcular el beta apalancada vamos a utilizar estas ecuaciones. Entonces vamos a ponerlo número 16. Ahí
Ahí está. Entonces lo que necesito determinar es beta apalancada. Beta apalancada es igual a beta desapalancada por 1 más el porcentaje de las inversiones financiadas con deuda por 1 menos el impuesto, porque no olvidemos que los intereses son deducibles de impuestos, dividido entre el porcentaje financiado con capital propio. Por lo tanto, lo que necesito ahora para determinar beta apalancada es mi estructura de financiamiento. Entonces ese es el primer trabajito que yo tengo que determinar. Ahora para poder determinar beta desapalancada es simplemente despejando de esta primera ecuación. Entonces, pero nuestro objetivo es calcular beta apalancada, es decir, a nuestro riesgo de mercado agregarlo el riesgo financiero. Entonces, para ello necesito estas dos informaciones que vienen a ser el porcentaje de financiamiento, porcentaje de inversión financiado con capital ajeno, que es deuda, y el porcentaje de inversión financiado con capital propio. Entonces aquí lo tenemos ya los cuadritos elaborados. Entonces lo que vamos a traer es simplemente los montos. Por ejemplo, el monto de la deuda bancaria asciende a 5 millones, bonos corporativos a 25 millones, total financiamiento con deuda es de 30 millones. Luego tenemos financiamiento con capital propio, que viene a ser de acciones preferentes, 8 millones, y tenemos monto financiado con acción común de 12 millones. Total financiamiento con aporte propio, 20 millones. Ahora lo que yo necesito es el financiamiento con deuda es de 30 millones y financiamiento con capital propio de 20. Total 50 millones. Entonces esta es una estructura de capital. Entonces, para llevar a cabo la inversión, los recursos serán financiados con 30.000 con deuda, con capital ajeno, y 20.000 con aporte propio, financiamiento interno. Si nosotros calculamos en términos porcentuales, entonces sería simplemente 30.000 dividido entre 50 millones. Es decir, el 60% de la inversión van a ser financiados con deuda, y el saldo, que sería 40%, serían financiados con capital propio. Entonces lo que necesitaba era esto de acá: 60% financiado con deuda y 40% financiado con capital propio para determinar mi beta apalancada, ¿no? Esa es la información que necesito, por eso nos anticipamos a calcular esta estructura de capital 60-40. Entonces empecemos a calcular beta apalancada. Entonces nos dice que es igual a beta desapalancada por paréntesis nuevamente 1 más, ahí abro un nuevo paréntesis, porcentaje de la inversión financiado con deuda, y eso es 60%. Pero como las deudas generan carga financiera, y esa carga financiera son los intereses, y esos intereses son deducibles de impuestos, entonces lo quitamos el impuesto, que es el 25%, 1 por 25%. Entonces aquí no lo tengo, pero lo voy a agregar y después lo coloco manualmente, 25%. Todo eso dividido entre el porcentaje de inversión financiado con capital propio. Entonces dividido entre el porcentaje de la inversión financiada con aporte propio, que sería 40%. Entonces lo que hago ahora es cerrar paréntesis, cierro paréntesis, y esto es 1.47, pero no olvidemos que nos faltaba el dato de impuestos a las utilidades, que es el 25%. Ahora nuestro beta es de 1.25, que es mayor a 1. ¿Qué significa eso? Que somos altamente sensibles ante los cambios que ocasiona el mercado. Entonces la rentabilidad de la empresa va a tener mayor variación que a los rendimientos de mercado. Entonces ahora, siguiendo con nuestra ecuación de modelo de KPM, entonces nos dice que el costo del capital propio bajo este modelo va a ser igual a la tasa libre de riesgo, que es 2.5%, más beta apalancada, que es 1.25,
por rendimiento de mercado menos tasa libre de riesgo 2.5 y más riesgo país, que es del 2%. Es decir, nuestro rendimiento exigido por los inversionistas por su capital propio es del 17%. Entonces esto está expresado en términos porcentuales y esto en veces. Entonces ahí lo tenemos. Entonces ya lo tenemos, los costos de las diferentes fuentes de financiamiento. Ahora lo que tengo que calcular simplemente es el costo de capital, que es el rendimiento mínimo exigido por los inversionistas. Recordando que el costo capital simplemente lo que hace es expresar en términos porcentuales el costo de las diferentes fuentes de financiamiento. Entonces eso es nuestro trabajito, pero para ello primero tengo que determinar mi costo de la deuda, ¿no? Y luego el costo del capital propio. No olvidemos que tenemos dos tipos de financiamientos con deuda: bancaria y bonos. Y también tengo financiamiento con capital propio por acciones preferentes y comunes. Entonces por ahora estoy manejando 4 tasas: el costo de la deuda bancaria, el costo de emisión de bonos. Entonces primero necesito determinar el promedio, que sería el costo de la deuda. Entonces empecemos con nuestro trabajito. Entonces costo de la deuda, financiamiento externo 5 millones con banca y emisión corporal, emisión de bonos 25 millones, total 30 millones. ¿Cuáles son los costos de la deuda bancaria? 9.03% y de la emisión de bonos es de 6.85. Entonces esto está expresado en dólares. Entonces también está en dólares. Esto está en términos porcentuales y en términos porcentuales. Entonces el costo de la deuda simplemente va a ser igual a suma producto. Primera matriz, el de los importes, punto y coma. Segunda matriz, el de los costos. Todo eso dividido entre el monto total financiado con deuda. Estamos hablando de un costo de la deuda de 7.21%. Entonces lo que hemos hecho simplemente aquí es aglutinar en una sola cifra el costo de la deuda, es decir, el costo de la deuda bancaria y el costo de los bonos corporativos. Lo que hemos hecho es simplemente aglutinar en una sola cifra. Es decir, lo que hemos hecho es englobar simplemente en una sola cifra, sacando un promedio ponderado de acuerdo a la estructura, la composición. Entonces, si ustedes gustan, podemos colocarlo la ecuación o la función que hemos utilizado. Entonces, aquí hemos utilizado la función que se llama suma producto. Suma producto, ¿no? La primera matriz era importes, que son los montos, ¿no? Vamos a colocarlo como montos. Y la segunda matriz era la de los costos, ¿no? Dividido entre monto total. Monto total. Aquí está. A ver. Monto total. O total financiamiento con deuda. Monto total. O financiamiento total, si quieren lo colocamos. Financiamiento total con deuda. Entonces, de esa manera calculamos el costo de la deuda bancaria. Ahí está. Bien, entonces ahora esto también está medido en términos porcentuales y de la misma manera calculamos el costo del capital propio. Tenemos emisión de acciones y tenemos emisión de acciones preferentes. Entonces, costo del capital propio sería de la misma manera montos dividido entre el financiamiento total con capital propio,
o aporte propio con financiamiento total con aporte propio. Aporte propio. Aporte propio. Ahí está. Muy bien. Ahí lo tenemos entonces. Esto está expresado en dólares. Esto también está expresado en dólares. Costo de la acción preferente es del 12%. Financiarnos con acción preferente tiene un costo del 12% y financiarse con acciones comunes un costo del 17%. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos dos costos de financiamiento interno. Lo que tenemos que hacer ahora simplemente es englobarlo a una sola cifra, que sería nuestro costo del capital propio. Entonces, para ello utilizamos la función suma producto. Primero los montos, luego como segunda matriz lo de los costos, cerramos paréntesis y dividimos entre el financiamiento total con aporte propio, que es 20 millones de dólares. Es decir, el costo del capital propio es de 15%. Entonces esto está expresado en términos porcentuales y los demás también en términos porcentuales. Entonces aquí podemos ver que los inversionistas que asumen un mayor riesgo, pues exigen un mayor rendimiento, que es del 15%, y los financiamientos o financiadores externos exigen un rendimiento del 7.21%. Esto se debe a que cada uno de ellos asumen diferentes niveles de riesgo. El que asume mayor riesgo son los inversionistas, entonces estos exigen un mayor rendimiento. A mayor riesgo, mayor rendimiento. Ahora bien, lo que tenemos que hacer ahora, una vez obtenido el costo de la deuda y el costo del capital propio, entonces estamos recién en condición de calcular el costo de capital, que simplemente es el rendimiento mínimo que exigen los inversionistas. Entonces el costo promedio de pondreo de capital lo que hace es englobar en una sola cifra los costos de las diferentes fuentes de financiamiento, que son deuda y aporte propio. Entonces para ello utilizamos esta ecuación, KPM, costo promedio de pondreo de capital, o por sus siglas en inglés WAP. ¿Qué nos dice? Costo de la deuda. No se olviden que estos fuentes de financiamiento internos y externos generan costos y cada uno de ellos tienen diferentes no estructura de financiamiento, diferentes tratamientos fiscales. Entonces, como las deudas generan cargas financieras que son intereses, estos intereses son deducibles de impuestos, por lo tanto tenemos que quitar el impuesto a las utilidades. Entonces colocamos igual, dice costo de la deuda, que en este caso es de 7.21, a esto lo quitamos el 25%, entonces 1 menos el 25%, eso multiplicamos por el porcentaje de inversión financiado con deuda, que sería el 60%, más el costo del capital propio, que es 15%. Como estos no son deducibles de impuestos, entonces no lo restamos el impuesto de utilidades. Y eso multiplicamos por el porcentaje de inversión financiado con aporte propio, que es 40%. Y el costo de capital es de 9.25%. ¿Qué significa? Conseguir 50 millones de dólares para poder invertir a la empresa o a los inversionistas, o si ustedes gustan, conseguir 50 millones de dólares cuesta 9.25%. Es decir, usted debe exigir un rendimiento mínimo por esa inversión de 9.25%, ¿no? Entonces, esto está expresado en dólares. Esto en términos porcentuales. Ahí está. Entonces volvemos a repetir.
conseguir 50 millones para poder invertir nos cuesta 9.25%. Es decir, mínimamente por esta inversión de 50 millones yo debo exigir 9.25%. Entonces, esto, costo de capital, también es utilizado como tasa de descuento para evaluar proyectos de inversión, dependiendo con qué tipo de flujo tenemos, o para también valorar empresas que vamos a hacer ahorita un ejemplo con esta tasa de descuento, utilizando el costo de capital como tasa de descuento. Entonces ya tenemos nuestro costo de capital de 9.25. Ahora, siguiendo con el caso, hay un último punto que dice lo siguiente: de acuerdo a la información, la inversión estima generar los siguientes flujos de caja libre. Entonces aquí tenemos los flujos que me genera dicha inversión. Se solicita un reporte que responda a las siguientes interrogantes, o sea, en el punto 3, ¿no? A través de los indicadores BAN y TIR, determine la viabilidad financiera del proyecto de inversión. ¿Recomendaría realizar la inversión? Justifique su respuesta. A ver, entonces nos está diciendo que el proyecto nos va a generar estos flujos, ¿no? Que son de 5 millones año 1, 14 millones año 2, 25 millones año 3, 20 millones año 4 y 50 millones el año 5. Estos son nuestros flujos de caja libre. Entonces, si nos generan estos flujos, nos pide que calculemos el BAN y la TIR para determinar si este proyecto es viable financieramente, es decir, si valdría la pena o no invertir en este proyecto. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es traer nuestra inversión. ¿Cuál es el monto de nuestra inversión? Nuestra inversión es salida de efectivo. No se olvide, estos son los flujos que me genera, el flujo de caja libre que me genera el proyecto, son ingresos de flujo. Entonces, pero la inversión son salida de efectivo, en este caso es de 50 millones de dólares. ¿Cómo ha sido financiado 50 millones? 30 millones con deuda y 20 millones con aporte propio. Entonces tenemos ahí nuestro flujo del año 0, que es nuestra inversión de 50 millones, ¿no? Y estos son los flujos positivos. Entonces lo que tenemos que calcular es el BAN. Para calcular el BAN simplemente utilizamos la función BNA y la información que nos pide es la tasa. Entonces no olvidemos que el costo de capital también habíamos dicho que es utilizado como tasa de descuento, al cual vamos a descontar estos flujos de caja libres generados por el proyecto. Entonces nuestra tasa es de 9.25. Punto y coma. Valores. Los valores son los flujos que me genera el proyecto. En este caso, los flujos a partir del año 1 hasta el año 5. Lo que tengo que hacer estos flujos es actualizarlos al día de hoy a esa tasa de descuento que es 9.25%. Entonces ya lo tenemos actualizados. Una vez que lo tengamos los flujos en el periodo 0, lo tenemos que restar la inversión inicial. Pero como la inversión inicial está con negativo, pues lo voy a sumar, porque si yo lo coloco negativo, menos por menos, en vez de restarte, me va a sumar. Entonces lo coloco positivo, más la inversión. Es decir, tengo un BAN de 31.650.846. Y la técnica de... o el criterio de decisión del BAN es que si el BAN es mayor a 0, el proyecto se acepta. Es decir, el proyecto me genera recursos adicionales en términos de hoy de 31.655.845. Después de haber cubierto la inversión, los costos y gastos y el costo de oportunidad que es la tasa de descuento de 9.25%. Entonces nuestro proyecto sí es viable financieramente con el BAN. Y también calculamos la TIR. Entonces la TIR es el rendimiento que me genera el proyecto. Es decir, yo estoy exigiendo como mínimo un rendimiento del 25%. Entonces, ¿cuánto me está generando de rendimiento el proyecto? Entonces, para ello lo que tengo que calcular es la tasa interna de retorno, que es valores. Los valores son los flujos. En este caso hay que incluir los flujos del año 0 hasta el año 5. Es decir,
el rendimiento que me genera el proyecto es del 25%. ¿Cuánto estoy exigiendo mínimamente? 9.25. Entonces, ¿recomendaría realizar la inversión? Sí, se recomienda la inversión. Es altamente rentable. Tenemos un BAN mayor a 0 y una TIR mayor que la tasa de descuento. Dice, justifica su respuesta. ¿Por qué es viable financieramente el proyecto? ¿Recomienda invertir? Sí, recomiendo invertir. ¿Por qué? Porque el BAN es mayor a 0 y la TIR es mayor que la tasa de descuento, que es nuestro costo capital de 9.25%. Entonces, este costo de capital es para esta estructura de capital, para esta estructura. Si nosotros cambiamos esta estructura, pues va a cambiar el costo de capital. Ya no va a ser 9.25 y eso también va a tener un efecto directo en el resultado final, que es las técnicas de evaluación BAN y TIR. Entonces, si ustedes gustan, fíjense, lo vamos a poner, imaginemos que esté a 50 y 50. Fíjense, es nuevo 54. Ahora el BAN es de 30.000 y sigue manteniendo 25, pero debe haber alguna diferencia, ¿no? 25-24. Antes era 60-40. 60-40 era 25.24. Si fuera 50 y 50, estamos hablando de 9.54, estamos hablando de 30.000. Fíjate, de 31.000 baja el BAN a 30.000. Bueno, más o menos esto, hay algo de decimal de rendimiento también disminuye. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si fuera 40 y 60? 30.032. Hay una variación, no es mucha, pero se nota la diferencia, ¿no? ¿Qué pasaría si esto fuera 100, 0 y esto fuera 100%? A ver, aquí hay algo que no estamos viendo, ¿no? Entonces depende de esta tasa. Entonces aquí es la tasa que nos cambia, ¿no? Entonces el que va a cambiar aquí es el BAN, porque el BAN es el que utiliza para descontar estos flujos, ¿no? Entonces ahí tenemos un BAN de 26, ¿no? La TIR no va a cambiar porque no cambia mi flujo, obviamente, no va a cambiar nuestro flujo. Lo que sí cambia es la tasa de descuento, que es el costo de capital, y eso va a tener un efecto directamente sobre el BAN. Entonces esto era inicialmente 60 y 40, entonces 9.25, es decir, 31.650.000. Entonces fíjense cómo se puede aplicar el costo de capital para evaluar proyectos de inversión, ¿no? Entonces esto ustedes lo van a ver a detalle en el módulo 3, que viene a ser modelación financiera. Esto es, jóvenes, un nuevo caso del costo de capital. Lo que cambia a diferencia del otro es que para calcular el costo de las acciones comunes utilizamos el modelo de KPM. Entonces yo les invito a ustedes que profundicen las teorías sobre el modelo de KPM, ¿no? Entonces en la sesión en la siguiente sesión que tengamos por Zoom, vamos a explicar a detalle cada uno de los componentes del modelo de KPM, es decir, las variables que compone el modelo de KPM para determinar el costo de la acción común, ¿no? Así que, jóvenes, les invito a que ustedes puedan resolver los casos que se les va a proporcionar. Entonces, en conclusión, el rendimiento mínimo que debemos exigir por esta inversión de 50 millones es de 9.25%, ¿no? Que es el costo de capital. Y si el proyecto me genera estos flujos, pues mi proyecto es viable financieramente. Se recomendaría que se realice la inversión. ¿Por qué? Porque el BAN es mayor a 0 y la TIR es mayor a la tasa de descuento. Entonces los criterios de decisión del BAN es que sea mayor a 0 para aceptar el proyecto, y el de la TIR es que sea mayor a la tasa de descuento. Entonces, bien, jóvenes, aquí concluimos con este nuevo caso de costo de capital. Hasta la siguiente clase.